Bienvenidos a Martes de Marcas, mil y mil gracias por acompañarnos. Hoy, como todos los martes, estamos en vivo desde el cubículo de cristal con ustedes, con un invitado muy especial, Marco Ginás, gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola. Muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Mil y mil gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en Martes de Marcas. Excelente. Bueno, hoy tenemos un tema para ustedes que es, digamos, una de las cosas que más está sonando hoy en el mundo. Es una de esas cosas que todas las empresas, todas las marcas, todas las personas que trabajen en negocios, que estén pensando en mercadeo, tienen que tener en cuenta. Y es el tema, uno de los temas más importantes para lo que ustedes hacen como gerentes de relaciones. Empezamos desde el principio. ¿Qué hace un gerente de asuntos públicos? Bueno, es una pregunta que se hace a muchas personas porque es un cargo relativamente nuevo. Ajá. Es un cargo que va dirigido básicamente a todo lo que es el relacionamiento de una empresa, una marca, básicamente aquí se habla más de empresa, con su entorno. Entonces hay varios niveles en donde vas a encontrar algún tipo de interés, lo que se conoce normalmente como grupos de interés o stakeholders. Normalmente pueden ser personas del gobierno, pueden ser comunidades, pueden ser ONGs, pueden ser consumidores, pueden ser la comunidad y los mismos empleados claramente. Entonces, el gerente de asuntos públicos lo que debe hacer es tener una agenda de 360 grados en donde cubra una permanente comunicación, tanto interna como externa, en donde pueda llevar los mensajes claves de la compañía e interrelacionarse con esos grupos de interés, de manera que la compañía pueda tener información 24 horas con estos grupos de interés y sea una especie de vasos comunicantes que le permitan actuar de alguna manera más interconectada con su medio. Ok, súper. No, básicamente tiene que ver con todos los grupos de interés, todo lo que está pasando alrededor del tema. Pues nuestros grupos de interés, aquí piensan en una cosa muy chistosa, y es que en Martes de Marcas creemos muchísimo en hacer sonar las marcas. O sea, a todos nuestros invitados, Marco, les tenemos un regalito que es chistoso, que es este, y está hecho especialmente para que hagas sonar las marcas aquí con nosotros esta noche. Bueno, Mil muy agradecido nuevamente. Bueno, hablemos directamente de qué es sostenibilidad y también cuéntanos un poquito qué tiene que ver con tu cargo, cómo funciona eso. Bueno, dentro del mismo cargo de sostenibilidad o dentro del mismo cargo de responsabilidad social aparece en algunas empresas más que otras el tema de sostenibilidad, sobre todo cuando uno va a las compañías mineras, petroleras, todo lo que es hidrocarburos, porque aquellas empresas que tienen temas de contaminación, que no son todas, hay empresas de servicio que no tienen un problema necesariamente de contaminación, tienen otros problemas, pues los bombillos y ese tipo de cosas, pues en el mercurio, en ellos genera un tema de contaminación, pero no es comparable de alguna manera con empresas que sí generan contaminación con el medio ambiente. De manera que la sostenibilidad hace referencia a cómo puedes ejercer tu negocio, tu actividad, sin necesariamente destruir el medio ambiente. Y eso, digamos que parte en términos generales de un principio general de conservación ambientalista. Pero a medida que ha ido evolucionando el tema, pues claramente las aristas han sido cada día más sofisticadas, especializadas, de manera que hoy podemos llevar un índice de sostenibilidad de la empresa que tiene un impacto en el valor en bolsa de la compañía. Eso es un fenómeno reciente, ¿no? Antes Wall Street no castigaba los valores de la bolsa, ¿o sí? ¿O eso cuándo pasó? ¿O por qué pasó? Bueno, hay muchas variables que pueden influir en que seguidores de empresas, así como las redes sociales, sigan una acción en bolsa o no. Y ese es un elemento nuevo que ha tenido un gran auge hoy en día en lo que es Wall Street y las otras bolsas del mundo, en Tokio, en Londres, etcétera, Singapur, en donde es un jugador más, en donde aquellas personas que tienen algún criterio sobre en qué quieren invertir se van a fijar en esto. Entonces, de alguna manera, los corredores de bolsa van a reportar sobre estos índices. Entonces vamos a ver con los años una evolución en eso, en donde ese indicador de sostenibilidad va a ser cada día más importante, por lo menos eso es lo que se prevé. O sea, pregunta, pero al meter ese indicador, digamos, dentro del valor de las acciones de una compañía, lo vuelve parte del negocio. El ser sostenible ahora es una decisión de negocios. Digamos, fuera de la parte bonita, ética, de que no destruyes el medio ambiente y todo eso, ahora se vuelve también una decisión de negocios, el tener una compañía sostenible. Por ejemplo, vuelve tus acciones más rentables o algo por el estilo. Sí, digamos que primero hay una serie de normas, es decir, los países tienen una serie de normas, que inclusive en Colombia
cuando comenzó el gobierno de Uribe, fusionaron dos ministerios, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Protección. Hoy en día los tienen que abrir nuevamente, va a abrirse un nuevo Ministerio de Medio Ambiente y es un ministerio que va a tener un nombre que se llama Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad. Entonces por ahí van a venir una serie de normas. O sea, no es solamente una decisión de negocios, ahora es una decisión de gobierno. No, hemos visto cómo esa tendencia, lo que le pasa siempre a los procesos legislativos, hay una gran tendencia, una macro tendencia, lo que estamos hablando acá, el tema de las comunidades, el tema ambiental, que hoy van a ser recogidas ya en un ministerio con un cuerpo legislativo específico. Hoy en día existe la ley ambiental, existen otras normas, pero digamos hoy va a haber un capítulo, una burocracia específicamente, una tecnocracia dirigida al tema de sostenibilidad. Entonces vemos que se va cerrando el círculo. Antes la gente podía presentar su trabajo de sostenibilidad como algo adicional a su marca. Hoy en día vemos que hay normas alrededor y que son normas como cualquier otra que tiene que cumplir, y veremos a ver cómo ya las marcas aprovechan y capturan esas posibilidades para hacerse diferentes a nosotros. Bueno, estoy seguro que se nos va a ir todo a la hora de hoy y no vamos a tomar todos los temas que vamos a poderle sacar a Marco, pero háblame un poquito de puntualmente para qué le sirve el tema de sostenibilidad a las marcas. Bueno, hoy en día, digamos, es necesario de alguna manera comunicar lo que la marca hace en torno al medio ambiente, en torno a su trabajo con la comunidad, con su entorno. Y eso, como decíamos, viene de una macro tendencia en donde de alguna manera hoy en día los valores estéticos, como los entendíamos anteriormente, digamos, los valores estéticos, si algo es percibido como a la moda o no, hoy en día el valor social se volvió un valor estético, de manera que el consumidor toma un producto y yo puedo percibir si hay una historia alrededor, si esta marca, la que produce este producto, tiene algún tipo de programa con la comunidad o un programa específicamente dirigido con el medio ambiente, y ahí empieza a ser la sostenibilidad, digamos, más percibida desde afuera. Al trabajo de la empresa, una empresa no puede ser sostenible porque lo diga, digamos que está hecho en 3 etapas. Ajá. Tiene que pensarlo, primero que todo, tiene que pensarlo, tiene que estar en su DNA. Okay. Entonces la gente dice, la visión, no. Eso tiene que estar metido dentro de la empresa. Primero, pensarlo como tal. Luego, hacerlo. Entonces tiene que tener toda una serie de políticas alrededor de su actividad, en su cadena de valor. Tiene que tener unos programas, tiene que tener unas auditorías específicas que no esté contaminando, que sus proveedores estén cumpliendo las normas, por ejemplo, de protección de abuso de trabajo infantil, contaminación de aguas, calentamiento global, en fin, estoy utilizando tecnología de punta. Y finalmente lo que tiene que hacer la empresa, no necesariamente la marca, tiene que comunicarlo. Si no lo comunica, pues va a tener muchas dificultades. Y en eso hay dos tendencias. Hay una tendencia que dice, ¿para qué comunicamos esto? Si yo sé que yo lo hago bien. Y hay otra que dice, no, hay que salir a comunicarlo a través ya sea de los balances sociales, ya sea de programas en donde hace unos foros abiertos, ruedas de prensa, comunicados, o monta una serie de sistemas de comunicación a través de su publicidad. Okay. O sea, podríamos llegar a decir, desde el punto de vista de mercadeo, que la sostenibilidad se puede llegar a convertir en un valor agregado de la marca, como otra razón por la que uno debe escoger esa marca. Sí, sin embargo, la respuesta es sí, claramente sí, pero hay un caveat ahí, hay que hacer, digamos, tomar un paso atrás, porque están sucediendo muchas cosas. Sí. Digamos que en temas de sostenibilidad, y damos el paso a otro tema que viene muy unido, que es el tema de responsabilidad social. Hay mucha gente haciendo diferentes cosas. Digamos que hay una tradición anglosajona de la filantropía. Si usted mira la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cornell, viven de grandes donaciones que hacen personas como Bill Gates o Warren Buffett a estos centros educativos. Pero es filantropía, eso existe en el mundo anglosajón. En el mundo católico no, la filantropía no está tan desarrollada. Entonces yo giro un cheque y le doy una plata a una fundación para que haga una obra, y nunca pregunto para qué, ni nadie me está obligando.
Otra es una corriente muy fuerte de gente que ha montado fundaciones para trabajos con la comunidad. Pero si yo no le entrego el dinero a esa fundación, ella no puede funcionar. Eso se llama como asistencialismo. Sector o algo así. No, eso es asistencialismo. Ajá. O paternalismo. Ok. Y entonces viene una tercera, que es una serie de personas que hacen marketing con causa y lo muestran como si fuera un trabajo necesario, del orden de responsabilidad social. Ajá. Pero lo que hay detrás es una intención de empujar un producto del mercado. Y por último viene la clásica tema de responsabilidad social, que está muy atado a sostenibilidad. Es decir, si yo no hago todo esto que venimos hablando, si no hago sostenible mi negocio, esto terminará por de alguna manera generar una serie de asociaciones, de percepciones que llevan normalmente a levantar el nivel de regulación de la industria. Ajá. Por ejemplo, la industria minera en Colombia tiene una pésima reputación. Recientemente, ayer en la televisión le hacían unos programas en donde realmente están tomando la minería, que es la minería artesanal, la que genera por la utilización de mercurio y arsénico grandes contaminaciones en los ríos. Pero no toda la minería en Colombia tiene esos estándares. Pero de alguna manera la industria organizada se ve afectada por la que no es. Entonces, de alguna manera un jugador no puede decir, es un problema solamente de la marca, ojo, porque es un problema de industria, es un problema del sector, de la categoría. Y eso pasa en todas las categorías. O sea, digamos que podemos hablar de sostenibilidad a nivel de, digamos, gobierno, o sostenibilidad a nivel de sector, a nivel de industria, a nivel de marca, a nivel de empresa y a nivel de marca. Hay como diferentes tipos de sostenibilidad, por lo que te estoy entendiendo. A ver, la sostenibilidad es una sola. Lo que pasa es que le pega a diferentes indicadores de tus productos, ya sea de la marca de tus productos o la reputación de la empresa. Okay. Entonces son temas distintos y se trabajan de manera distinta. No puedes descuidar la reputación de tu empresa. ¿Sí? Si tus productos, de alguna manera, caso de cigarrillo, por ejemplo, tiene una reputación terrible. Entonces fíjense que es la categoría la que tiene el problema, necesariamente, independientemente que la empresa tenga una reputación distinta. Entonces, el tema de sostenibilidad, en estos casos, también está atado a temas en productos de consumo, por ejemplo, si el producto es transparente en su comunicación sobre sus productos. Eso igualmente es un tema de responsabilidad social. Entonces, dentro del gran marco de responsabilidad social, un tema es la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad va a ser un pilar de tu marca, como tal. Sí. Entonces tienes que identificar ese pilar de sostenibilidad, qué tan importante es para tu marca, qué tan relevante es para tu marca. Por eso hemos ido a ejemplos como la industria de hidrocarburos, la minería, el petróleo, el gas, o productos de consumo masivo, ¿sí? Productos, por ejemplo, con grasas trans, que son gravísimas para la salud, de manera que ellos tienen un tema de responsabilidad social. Okay. Me tienes que explicar bien la diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. Te lo voy a preguntar en 2 segundos porque tenemos una pregunta de las personas que están viéndonos. Ok, la pregunta es de One Design y la pregunta es muy puntual y dice ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y responsabilidad social Pues empresarial? exactamente la pregunta que viene. Gracias, One Design. Ok, la responsabilidad social está entendida como dentro de toda la cadena de valor que tiene una empresa. La empresa tiene que tener una política de transparencia en sus procesos, tiene que tener unos programas de recuperación medioambientales en caso que tenga un efecto directo en la comunidad o en el medio ambiente. Ese es el marco de responsabilidad social. Sostenibilidad es lo que define la categoría del programa, si el programa es sostenible a largo plazo o no. Si mi industria yo la tengo concebida a través de unos programas de responsabilidad social como sostenible. Es decir, si yo estoy botando unos desechos al agua y estoy contaminando un agua, tengo que crear una planta de tratamiento. Entonces genero un programa de responsabilidad social, invierto en una planta de tratamiento de agua, devuelvo el agua en el nivel de calidad que lo recibí, de manera que hago sostenible mi negocio.
Claro, son dos cosas completamente Si me hubieran distintas. preguntado a mí desde el principio, yo hubiera dicho una cosa como responsabilidad social tiene que ver con gente, sostenibilidad tiene que ver con el medio ambiente. Pero No. no, es distinto. Es sostenibilidad, como te estoy entendiendo, tienes programas de responsabilidad social que veo que tiene mucho que ver como con comunidades, con la sociedad directamente, o ahí estoy totalmente mal. No, los programas de responsabilidad social normalmente van dirigidos no solamente a la comunidad, pero claramente el actor principal es la comunidad. Es la comunidad, los grupos de presión, eventualmente los que han llevado a algunas empresas a que modifiquen su programa de responsabilidad social y mejoren sus niveles de estándares de producción a través de lo que llamabas tú el tercer sector, que son las ONGs. Digamos, las ONGs hoy en día juegan un rol importante porque defienden de alguna manera algún tipo de patrimonio natural, por ejemplo, ya sean las aguas, ya sea el medio ambiente, el aire, todo el tema de reforestación, por ejemplo. Son temas específicos que las ONGs en últimas son las que han llamado la atención al Estado para que suba los estándares de regulación y a las empresas para que modifiquen sus planes de responsabilidad social para hacer sostenible el Para planeta. hacer sostenible el planeta como tal. Pero básicamente sostenibilidad quiere decir poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Exacto, que tu programa sea sostenible en el tiempo, es decir, que no tengas tú que estar recuperando completamente lo que dañaste, sino que tu proceso no dañe, incorpore mecanismos que no dañen el medio ambiente. No, pues, o sea, ahora hace poquito lo decías como no todas las industrias están haciendo el daño, pero hay otros tipos de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita decías reputación, por ejemplo. Si tu reputación se daña por, no sé, las actividades que estás teniendo, los productos que estás haciendo, no sé, ¿te acuerdas que hace poco hicieron una recolecta, un recall gigantesco de productos con plomo, Fisher Price? ¿Te acuerdas de eso? Por eso, esos son planes de responsabilidad social de la compañía. La compañía en ese momento podría decir, en ese caso fue creo que Mattel. O alguien, Mattel, sí. No era Mattel específicamente, era un proveedor muy pequeño en China de Mattel que había pintado con las Barbies, una específicamente, un código de este tipo de artículos. Y lo que hace inmediatamente desde un programa de responsabilidad social es su presidente dice, hemos identificado esto. Los estándares, nadie se va a intoxicar con esto ni nadie se va a morir. Sin embargo, están por encima de lo permitido. Vamos a hacer un recall, lo que se llama recuperar todo el producto del mercado. Eso claramente es la manera como la empresa, a través de unas plataformas de responsabilidad social, atiende una crisis específicamente. Tiene un procedimiento. O sea, eso es responsabilidad social. Eso es responsabilidad ¿Y social. se vuelve sostenibilidad de reputación, digamos? No, Porque lo que no sería sostenible en este momento, Sí. en un mundo globalizado, es que un presidente de una compañía, en esa circunstancia, diga, no, yo no tengo por qué hacer nada. Digamos, porque hoy en día, todo lo que es la parte dogmática de la responsabilidad social dice, usted hoy en día está al aire, usted está conectado mundialmente. Usted no puede simplemente esperar los 3 días consabidos que dura todas las crisis en los medios de comunicación y pasar agachado. dejarlo pasar. Hoy la responsabilidad social indica que usted tiene que ser transparente y su mensaje tiene que ser directo. Ahora, eso lo unen con una serie de tecnologías que lo hace más rápido, el internet, etc. Ya ese es otro tema. Pero la sostenibilidad habla sobre el negocio. La responsabilidad habla sobre planes específicos Ya, ok. detrás de iniciativas en donde normalmente las compañías pueden decir, yo no tengo por qué atender, podría una empresa decir, yo no tengo por qué atender un problema de las clases menos favorecidas. En última la empresa dice, no, eso termina siendo mi problema, porque de alguna manera el consumidor, el cual yo espero que algún día tener acceso a, es que me crezca realmente en un país la clase media, que es la clase consumidora. Claro. Entonces, en términos de Sostenibilidad. de es mejor. sostenibilidad del negocio, en el país que yo opero, yo debo mejorar las condiciones del país. No solamente porque creo en eso, sino porque además tiene sentido Claro. para el negocio. Entonces, Es bonito, ¿no? Porque uno siempre, no sé, normalmente cuando uno habla de cosas como ética y todo, no sé, desde el punto de vista moral, pues uno podría decir, las empresas deberían de ayudar a los menos favorecidos. Pero la sostenibilidad los invita a que vean eso como una oportunidad de crecimiento.
Claramente las compañías, digamos, no valen realmente por lo que hayan o tengan del mercado. Porque si eso es el caso, ya la compañía es madura, entonces su acción no va a crecer mucho porque no tiene para dónde crecer. Claro. Y realmente el inversionista está mirando es el potencial de crecimiento que tiene esa compañía. Y cuando una compañía está madura, la única manera que puede crecer es que mejore la condición social para que las clases emergen. No, porque si no solo crecería de acuerdo a la tasa de natalidad. Claro, entonces, Es que nace un digamos que tipo nuevo. de alguna manera, siendo un poquito más duro con el tema, eso de alguna manera se ha vuelto lo que se llama hoy en día el capitalismo moral. Ok. Es decir, le han dado sentido a que el capitalismo, y el capitalismo no son las personas, sino el capital, tenga hoy un sentido social, que antes no lo tenía, o si lo tenía, se construía a través de la filantropía, el existencialismo y otro Que tipo era de como figuras. una cosa aparte de tu Sí. negocio. Hoy en día esto ha dado el salto a que muchas personas que estén trabajando, entre ellas el gobierno nacional, bueno, lo entiende clarísimo, y tiene 2 o 3 figuras dentro del gobierno, personas realmente de vanguardia. Tenemos un gobierno de lujo en esos temas, que dicen la única manera que lo podemos hacer es todos juntos. O sea, hay que traer el tercer sector, o sea, las ONGs, hay que traer el gobierno, claramente, y hay que traer el sector privado. Y miremos en dónde nos encontramos para trabajar de manera conjunta en temas de sostenibilidad del medio en general. ¿Cómo? A través de programas de responsabilidad social. Claro. ¿Sí? Entonces hoy las agendas de responsabilidad social son agendas prioritarias y de alguna manera pues conectan tanto y construyen reputación de marca y construyen también vehículos en donde para la marca del producto, no ya no la marca de la compañía, sino la marca de los productos, tengan una manera de diferenciarse de otros. Y eso en alguna manera un consumidor puede decidir escoger una marca que tenga una historia que contar a una marca que sea más, una lata más en la estantería. O sea, mercadeo poco a poco, o sea, también se tiene que involucrar más en eso. Digamos, el mercadeo ha llegado, lo que pasa es que llega con un informe distinto porque dice, yo no soy responsabilidad social para los técnicos, porque los técnicos en esto son bien sensibles, las ONGs son organizaciones muy serias y muy técnicas, y no te van a pasar como empresa algo que es marketing con social como un tema de responsabilidad social. Claro, claro. Pero permiten ciertas licencias. Entonces hay un techo para mi país, esta fundación que genera viviendas de emergencia para comunidades que no podrían vivir en una casa porque no tienen que pagar agua, luz y teléfono, y vienen de desplazamiento pero viven en cartones mojados. Entonces una empresa podría apoyar esa causa, y es una historia. Ahora, el verdadero programa de responsabilidad social es cuando yo armo una historia alrededor de los agricultores que recogen el café, de manera que el consumidor sabe que yo le estoy pagando, yo, dueño de la marca, empresa dueño de la marca, a ese caficultor un precio justo, que no... Que le permite crecer, tener empleados, crecer, no sé, su pagar por los familia, costos de agua. que esa persona está cubierta en su programa de salud porque le estoy pagando un sueldo. De manera que esos son los programas de salud, de programas de responsabilidad social que hacen sentido en términos de O responsabilidad sea, no social. solamente se trata de ve allá y pon una historia en la calle para que tu marca se vea bien, No. sino de verdad haz algo, y si haces algo de verdad, pues aprovéchalo para contar una historia. Claro, y ahí en trabajo de responsabilidad social es bien delicado hablar de responsabilidad social. Ok. Porque hablar de responsabilidad social no implica yo contar lo que estoy haciendo, porque eso realmente tiene poca trascendencia en el medio de las comunicaciones. Es necesario que terceros vean tu trabajo, que terceras personas avalen lo que estás diciendo, porque la historia contada por mí no tiene el mismo sentido. Claro. Entonces, dentro de este marco de responsabilidad social hay también metodologías y métodos para contar la historia, Claro. para que sea relevante, no para el consumidor en general, sino para esos líderes de opinión que de alguna manera tienen un punto de vista sobre tu marca. Entonces lo que haces es Se inviertes vuelve marketing y PR también. claramente en lo que se conoce en mercadeo el IMCR, el IMC, que es el Integrated Marketing Communication, le tienes que hablar a muchas personas, no solamente al consumidor, o a los teens, o a las mamás, o a un nicho en particular, pero tienes dentro de tu comunicación que dirigirte a esos grupos de interés, porque esos son los interlocutores que te están generando una reputación negativa. La reputación, cuando uno la mide, uno tiene una persona que habla bien y otra que habla mal. Entonces, ¿cómo se mide la reputación? Es la suma de esos dos. Entonces,
no tendría mucho sentido que yo le siguiera hablando a los que ya hablan bien de mí. Tengo que, a través de unos procesos de filtración y de estudios cualitativos y cuantitativos, identificar quiénes son específicamente, qué están diciendo de mí y cómo trato de llevar esas audiencias. Ahora, a esas audiencias no necesariamente las puedo llevar de un día para otro. Tengo que establecer programas. Cómo bajo una información que sea científicamente válida por ellos, creíble por ellos. Y muy seguramente voy a encontrar ahí dos grupos. Los grupos de personas que están en una zona gris, que de alguna manera se han formado un criterio sobre el tema, y hay otros que están completamente radicalizados. Eso muy seguramente no les voy a atender, no les voy a invertir, no me voy a desgastar, porque claramente no tengo los recursos, me voy a dedicar a la zona gris, en donde allá voy a dedicar mis esfuerzos a convencer a esas personas a través de una metodología, de unos mecanismos, de unas herramientas, en establecer unos contactos permanentes para que ellos puedan de alguna manera entender qué estoy haciendo y, si es necesario y es muy recomendable, abrirme a ellos, que vengan y conozcan cómo son los procesos internos. Si no hago eso, muy seguramente ellos van a quedar ahí. Entonces no voy a tener cómo realmente, si no tengo unos planes detrás que tengo que bajar una ejecución determinada, ellos no se van a mover, de manera que los identificaba ese pilar, ese corredor que hemos identificado como sostenibilidad, ellos lo van a percibir que yo no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces tengo que llegar con una herramienta y contarles y seguir midiéndolo, porque la única manera de mejorar mi reputación es que él empiece a hablar bien de mí. Entonces, ya nos metimos en reputación. Háblame en la diferencia entre sostenibilidad y reputación, para que nos quede súper claro. Ok, sostenibilidad son una visión general, la sostenibilidad es una visión general de los negocios. Ajá. Es decir, en la medida que un negocio esté destruyendo el medio ambiente, es un negocio que no es sostenible. Pero destruyendo el medio ambiente o acabando con, no sé, la gente que lo quiere, o si o no atendiendo a sus clientes. No es sostenible si es una persona que abusa de los derechos humanos en términos de no paga los empleos, no paga los sueldos, Por ejemplo, no paga la seguridad social. Esos son negocios. si no tratas bien a tus empleados, tu compañía no es sostenible. Claro, el nivel de riesgo de esa empresa se sube. Entonces los niveles de sostenibilidad de la empresa son una cosa. Otra es la percepción de la industria, que normalmente tiene algún tipo de conexión. Pero cuando dices industria no me estás hablando del consumidor. No, industria es el sector, la industria de O hidrocarburos. sea, ¿qué piensa mi competencia? ¿Qué La piensan mis industria del proveedores? tabaco. ¿Qué piensa la gente, o sea, los distribuidores? No, a ver, ya aclaro el tema. La sostenibilidad son los principios que hacen viable un negocio a largo plazo. Sí. Es decir, si yo hago un análisis de una empresa, lo primero que voy a verificar en lo que estoy haciendo y en lo que más me voy a preocupar es si lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo es sostenible. ¿Sí? Si no lo es, voy a establecer programas de responsabilidad social para mejorar el desarrollo de la empresa, mejorar esa cadena de valor. Por ejemplo, si yo tengo en mi industria, boto desechos al mercado y esos mercados nadie los está reciclando, yo tengo que generar programas de responsabilidad social con los recicladores para hacer programas de inclusión social de esos recicladores, porque si no mi negocio no es sostenible. ¿Por qué? Porque a mediano plazo las leyes me van a hacer responder por ese producto que no estoy atendiendo y que está contaminando. Entonces las leyes van a aparecer tarde que temprano. Claro. Entonces, si no tengo programas de responsabilidad social alrededor, y además los comunico y demás, mi negocio no es No sostenible. es sostenible, claro. Okay. Sí, ya me queda mucho más claro. Es otra visión totalmente. Yo lo había visto Okay. solo desde el punto de vista de recursos, pero no es todo. Es el ajedrez del futuro de tu empresa. Claro, digamos que se ha visto una relación directa entre el nivel de regulación que tiene una industria. Es decir, le empieza a caer más carga a la industria cuando la percepción que hay en el consumidor en la calle es que ese negocio no es sostenible porque está dañando el medio ambiente. Entonces, cuando esa percepción toma forma, una de las consecuencias que tiene es la reglamentación. Entonces queda una industria hiperreglamentada y ahí es donde de alguna manera
la industria se vuelve menos atractiva. Y más complicada, quizás mucho un poco más complicada. menos rentable incluso. Ahora, hay programas o hay temas en temas de sostenibilidad que a veces ni la sola industria va a poder resolver. Digamos, el tema de contaminación hoy en día y entender quién está contaminando más y por qué, es un tema que hoy ocupa la mente de muchas personas, porque lo que la industria le está diciendo al gobierno y a las ONGs es entremos en unos consensos en que tenemos que cambiar comportamientos. Es decir, porque la industria no se puede hacer responsable de todo el daño que está haciendo, porque en últimas el tema es más de educación. Entonces hay diferentes formas de atacar el problema. No solamente creando programas de recolección de residuos sólidos, hay que educar a la gente. Entonces, en temas de sostenibilidad, un tema muy directo a la sostenibilidad es la educación. Y en eso tiene que trabajar el Ministerio del Medio Ambiente y Sostenibilidad, etc. O sea, uno se vuelve un jugador más de una tela gigantesca de sostenibilidad. Claro, pero hay que entender que los problemas que tenemos hoy son de un tamaño, de una dimensión, que la solución no es cobrarle a una industria para que paguen, Claro. sino que es un problema más holístico. Es decir, tenemos que involucrar a más personas dentro del problema, dentro de esa cadena para poder resolver. Entonces, eso nos lleva a que la sostenibilidad, por razones de la sostenibilidad, estamos llegando cada día más rápido a entender que necesitamos alianzas entre el gobierno, el tercer sector y la empresa privada, porque solo no vamos a poder. Pero darse cuenta de eso, no, lo que tú decías, primero tengo que pensarlo, después empezar a hacerlo. Y eso empezar a hacerlo quizás es involucrar a otros jugadores, digamos, desde el punto de vista de una marca, empezar a acercarme al gobierno, empezar a involucrarme con, no sé, base de la pirámide para educarlos. Es todo parte de la responsabilidad social para lograr ser sostenible. Claro, y ahí viene el tema, si las marcas se deben o no de alguna manera a tener un free ride, que se llama. Bueno, si la empresa está trabajando en sostenibilidad, entonces yo hago una carrera gratis, ya hay una inversión acá, yo me monto mi marca y alrededor de esto voy dentro de un programa de responsabilidad social y le hablo a mis consumidores y le echo una historia. Que sería lo que tú decías como apadrinamiento, ¿cómo lo llamaste? Sí, como digamos, eso específicamente es cuando se hace marketing con causa. Entonces, de alguna manera, la marca se acerca a los programas de responsabilidad O sea, la social. empresa solo lo está haciendo, pero no lo está pensando, no está cambiando la forma en la que hace su negocio, no se involucra directamente, sino que da dinero, es casi filantropía, da dinero para Claro, que alguien más lo haga. Eso, a nuestro juicio, se irá acabando muy rápidamente porque, de alguna manera, las empresas tienen que regular sus costos. Y si no hace sentido para la empresa hoy dentro de su cadena de valor y su programa de responsabilidad social, normalmente vamos a empezar a ver cómo se abandonan estos programas de asistencialismo o simplemente paternalismo. Yo entrego una serie de donaciones a una serie de fundaciones que no están necesariamente ligadas A mi cadena de valor. a mi negocio, lo que se llama el core business. Si yo no hago temas de alimentación, ¿por qué estoy entregando una donación a una fundación que da alimentos para niños? Esa fundación tendrá que encontrar otro padrino para sus programas, pero yo tengo en mi cadena de valor que proteger mejor a mis trabajadores y cumplir mejor a mis trabajadores y las condiciones laborales de mis trabajadores. Entonces va a haber una reorientación en términos de sostenibilidad de la empresa a través de programas de responsabilidad. Claro, eso es otra visión totalmente distinta. Pero, o sea, me conviene mucho más invertir en las comunidades de mis empleados, por ejemplo, que invertir en unas comunidades en algún otro lado. Claro, una de las circunstancias es donde está operando la empresa, hace mucho más sentido tener los programas alrededor de esa comunidad que estoy impactando. Independientemente que hay algunas compañías en el medio que lo que hacen son programas transversales. Entonces dice, hombre, soy una empresa de alimentos, como es el caso de muchas empresas en Colombia, y dice, hombre, yo creo que parte del problema de la alimentación no es solamente la alimentación, sino la educación de la alimentación. Claro. Entonces generan programas dentro del marco de responsabilidad social en su comunidad de cómo puedo bajar yo rápidamente información a madres, cabezas de familia en temas de nutrición, que es un tema complicadísimo de entender y un tema que muchas
personas no tienen conocimiento, ni siquiera los médicos. Los médicos no saben necesariamente de nutrición, no es su campo de expertise, para eso están los nutricionistas. Entonces me armo de un equipo de nutricionistas y bajo una serie de información. Eso no quiere decir que yo como empresa alimenta tengo que llevarle alimentación a los desnutridos. No. Hasta allá no llega todavía. Quizás eventualmente si es parte de la cadena de valor funcione. Eventualmente podría desarrollar un producto. En este momento en el país gran parte de los programas de nutrición están llevados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de la bienestarina que todos conocemos, que no es lo más atractivo para la alimentación, pero es un complemento de una nutrición básica, de la canasta básica de alimentación. Entonces yo puedo hacer un programa con el Instituto de Bienestar Familiar, un programa de educación, y ahí se complementa y en algo estamos ayudando. Claramente esas tipo de obligaciones de la desnutrición no se le puede voltear todavía a la industria. No. Sigue siendo una responsabilidad realmente entre la familia, el Estado. Pero ahí llegará la empresa privada dentro de un tema de sostenibilidad sobre el tema de nutrición. Es decir, hoy en día un niño entre 0 y 5 años que tenga una nutrición desbalanceada no va a poder recuperar su desarrollo del cerebro. El daño es inmediato. Por eso el tema que hoy en día llama mucho la atención en la industria de alimentos y que están haciendo cada día más va en torno a cómo llevamos mejor alimentación a los niños, cómo damos mejor información dentro de los programas de responsabilidad social. Pero entonces ya no vemos a las empresas petroleras pensando en eso, porque no está dentro de su cadena de valor. Su core, sí, claro. Está la industria de los alimentos. Entonces hace mucho más sentido. Ahora, la pregunta que se hacen reiterativamente la industria al interior de cada una de ellas es: ¿lo debo hacer solo? ¿Lo debo hacer con otra empresa? ¿O un grupo de empresas? ¿O lo debo hacer con el gobierno? Y vamos a ver un salto, y un salto exponencial, en donde yo creo que todas las industrias nos vamos a ir quitando la ropa y vamos a decir: hombre, si nos juntamos todos, vamos a ser más efectivos, vamos a penetrar mucho más en profundidad y entender más el problema si compartimos conocimiento y esfuerzo. Desde diferentes perspectivas de cada industria. Si le hacemos un escáner a esa situación hoy, el resultado va a ser: hay todavía cierta prevención, porque no hay entendimiento en la gravedad del problema. Cuando uno estudia más los problemas de desnutrición en el país, que son monumentales, son realmente alarmantes, este es un momento en donde no debemos utilizar eso para diferenciarnos y debemos llegar rápidamente a desarrollar alianzas estratégicas, de manera de tener programas mucho más ambiciosos y con mucho más apoyo de entidades internacionales. Entonces vamos a ver al final de unos años, en el mediano plazo, muchos socios internacionales llegando a tocar la puerta del gobierno, de las comunidades, de la industria. Entonces vamos a tener mucha más presencia del Programa Mundial de Alimentos, vamos a tener presencia del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajando con las empresas en programas alrededor comunes de sostenibilidad de nuestra comunidad. ¿Sí? Porque si no, nuestra industria, nuestra comunidad no va a ser sostenible. Entonces estas empresas, y en general hay un consenso, y la industria sabe que en estos países que opera tiene que trabajar directamente con las comunidades, como con el medio ambiente. Con el medio ambiente dicen: yo voy a crecer mi negocio, pero yo no voy a crecer la huella de carbono. Yo voy a trabajar en la huella de carbono de manera de evolucionar tecnológicamente para que, si estoy contaminando el medio ambiente, voy a hacer inversión. Y si tengo camiones movilizados con diésel, lo voy a pasar a gas. Si puedo llevar camiones eléctricos en ciertas zonas de la ciudad que no necesariamente planas, pero que son urbanas,
que presenta problemas de movilización y de ruido. Y vamos a empezar a ver alcaldías diciendo en las horas no sé, de alto tráfico, no de alto tráfico, en las zonas urbanas solo queremos ese tipo de camiones. Sí, y el Ministerio de Ambiente diciendo, hombre, te consigo una exención tributaria si tú importas camiones eléctricos. O sea, también regulación e incentivos. Buscando estímulos, porque estos cambios tecnológicos llevan grandes inversiones y llevan grandes aprendizajes que no necesariamente la industria va a reaccionar tan fácilmente si no hay un estímulo. Si hay un estímulo, pues claramente un elemento que va a llevar rápidamente a que hoy en día traigamos nueva tecnología a las industrias tratando de no crecer esa huella de Y carbono. automáticamente van a pasar muchas cosas más, ¿no? Apenas tengas que crear la industria para darle mantenimiento a esas nuevas tecnologías, pues van a ponerlas más disponibles para los consumidores. Claro, y todo eso lo que hace en términos de reputación, digamos, es que una de tus pilares de reputación es la sostenibilidad. Y si yo no estoy mandando mensajes claros a mis interlocutores, ya lo haga directamente a través de terceros, de que realmente yo estoy tomando acciones y que esas acciones son medibles, no tiene ningún sentido. Porque si no son medibles, es un cuento que estoy echando que muy seguramente, digamos, no tiene la credibilidad que uno esperaría y no hace el cambio realmente en la mente del consumidor. Que la mente del consumidor no es inadvertida, ella va a hacer su análisis y va a querer tener data específica de cuánta huella, cuánto carbono botaste el año pasado y cuánto en este, y si mejoraste. Puede pasar que empeoraste, que nos pasa a nosotros, a las industrias cuando compramos, por ejemplo, otra empresa. Pero hay que salir a explicar que en el ponderado mejoré, pero pasa que adquirí otra empresa que tengo también que entrar. Pero que ahora voy a entrar a mejorarla. Claro, pero digamos, ese tipo de conversaciones tienen que tenerla uno, ese tipo de reportes, ese tipo de información tiene que estar saliendo de manera permanente. No puede uno tener un programa de responsabilidad social y pensar que él solo se divulga. Lo que no es sano es enredar responsabilidad social con marketing con causa. Chévere hacer sinergia con ellos, pero sí, no es lo mismo. No es lo mismo porque detrás de un marketing con causa estoy esperando que el consumidor compre mi producto. Mientras en temas de responsabilidad social yo tengo unos programas que espero que uno de los efectos sea que mi reputación mejore. Claro. Si yo estaba haciendo algo mal, muchas de las empresas pueden tomar las decisiones. Hombre, no le contamos a nadie que no estamos haciendo algo mal, o contémosle y adicionalmente le contamos qué programas vamos a hacer para mejorar. Eso perdóname, te rompo el tren de pensamiento, pero me hace pensar entonces la importancia que las marcas ahora tienen que tener frente a lo que está pasando, porque tú hablabas del consumidor no es indiferente a lo que está pasando, pero son, no sé, 5.000 billones de... ¿Cuántos humanos hay en el mundo? Es una cosa loquísima, como 50 billones de humanos sí, en el mundo. Pero mira que tocas un tema que es muy interesante. ¿Qué están haciendo las empresas? Las empresas, primero, se preocupan por el tema de sostenibilidad, analizan y dicen, bueno, necesitamos un programa de responsabilidad social que sea consistente, y empiezan a traer programas de responsabilidad de aquí y de allá. Entonces alguien dice, no, yo vi un programa en Suecia muy interesante, otro yo estuve en Estados Unidos, hacen esto, pero no hay un estudio de línea base, que es por donde debe empezar, y es una auditoría que tiene que hacer la empresa, como la quiera hacer, pues que será a fondo, para ella misma mirarse primero en el espejo, porque si no se mira en el espejo, no le sirve el programa de responsabilidad social. Y lo que vemos en muchas empresas... No se trata de hacerlo por tendencia. No, ni por ola, ni porque es una macro tendencia. Hay que mirarse uno internamente y sobre todo cómo lo están viendo las personas. Y luego, alrededor de eso, en el transcurso del tiempo, hacerle seguimiento a la percepción. Por ejemplo, una vez al año uno tiene que hacer un estudio de cómo lo están percibiendo. Y ténganlo por seguro que eso se mueve pendularmente. Porque resulta que en temas de reputación las empresas no se mueven a la misma velocidad. Por muchas razones. Porque pudo ser que una empresa
hizo más que el año pasado, contó más. O muchas empresas salieron y contaron más, y usted contó lo mismo que el año pasado. Y en tema de reputación eso funciona con una campaña de publicidad. Lo he pensado todo el tiempo, me pareciera que estuvieras hablando de marketing. Y no lo es, pero funciona igual. Digamos, tienen unas lógicas. Entonces yo hice lo mismo que hice el año pasado, que tenía una buena reputación, pero resulta que mis pares hicieron más, contaron más, y yo me quedé atrás, yo me rezagué frente a mis competidores. O pudo ser que uno de los pilares o drivers que se llaman de la reputación, yo lo descuidé por alguna razón. Un producto mío no salió del mercado porque estaba produciendo mucho de otro y a ese le tengo mayor cariño porque me da mayor retorno, pero ese grupo de mini consumidores que tengo en una línea específica son unos consumidores más fieles y entonces tuitean. Descuidado, hablan mal. Sí, van a un restaurante y no encuentran el producto, inmediatamente tuitean, llaman a los medios de comunicación, hacen un escándalo y resulta que dentro del portafolio de productos, ese producto particularmente no es ni el 1% de mis ventas. Claro. Pero esos consumidores sí son más leales que el que hace... Son el 100% de tu ruido. Claro, que son el 100% de mi ruido. Fíjate lo complicado que es. Y esos pueden empezar a pensar que el producto tenía un defecto. Un problema. Entonces dicen, me descontinuaron tal marca, tal producto. Fijo fue. Yo sí había oído que... Entonces, ese driver particular, que era que tú tienes una alta calidad en tus productos, se te baja. Y entonces ese año, por ese problema, que fue un problema puntual de 2 meses, te bajó completamente el nivel de reputación. Sin que haya habido ningún problema, realmente. Exacto. Si es claro en identificarlo, tú dices, bueno, yo no necesito hacer acciones alrededor porque fue una cosa puntual. Pero pudo ser otra cosa, un tema de precio. Fíjense que el tema de precio ataca enormemente la reputación. Y el precio realmente al consumidor está controlado como una cadena totalmente fuera de tu control algunas veces. No, y inclusive tú puedes bajar precio y el consumidor percibirte como que todavía estás caro. Y no, pues yo tengo precios, dice la industria, de hace 3 años. La leche, hoy en día la leche tiene precios de hace 3 años. Y todo el mundo dice... El litro te lo pagan a un precio ridículo, de 700 pesos, y la gente sale a la calle y dice, la leche está carísima. Y la gente lo compara con otros productos y la leche realmente es supremamente barata, pero hay una percepción negativa. Claro. Entonces, el precio puede tener una relación directa con tu reputación. Claro. Y eso es un issue de sostenibilidad, porque si la gente está pensando que por X, Y o C razón tu reputación está bajando, puede afectarte tu negocio futuro. Mira, el ejemplo más claro es cuando los precios suben, que es el ejemplo que no hemos tratado. El precio sube y la gente dice, sabes que ya yo no quiero ese producto. Pero la razón que te da no es lógica, no es racional. Todo subió. No, dicen, ese producto es malo para la salud. Y entonces se descuelga y va por elasticidad de precios a otro producto. Que tampoco le ha hecho un análisis nutricional si es bueno o malo. Pero se monta la idea de que ese producto es malo para la salud. Pero realmente es un tema de precio. Tú le bajas el precio. O de rumores, como decías tú. Que alguien se quejó por ahí y dijo... Sí, busca una serie de razones, pero en última lo que llevó a no consumir fue un tema de precio. Claro. Y eso está ligado con el tema de reputación. Porque finalmente te aparece un tema de salud en el producto que no era real, pero el consumidor lo pone dentro de un contexto. Y si no lo atacas o lo corriges, claro, o entonces tú educas, dices, claro, entonces una persona hace un análisis y dice, no, puede ser un problema realmente que el producto no es bueno para la salud. No, y fue un problema de precio. De un grupo específico. De un grupo específico que lo logra de manera viral, hacerlo exponencial, y eso de alguna manera lo vuelve ahí en rumorología, que es lo que tú comentas. Entonces digamos que si hay una cadena muy fuerte, digamos que hay una gran plataforma alrededor del tema de reputación de las empresas generado en el voz a voz. A mí me pasó una cosa buenísima el otro día y me llegó un mail y se los cuento, y si lo están viendo por ahí, por favor, ríanse, de que decía que los empaques de Tetra Pak, el número que tenía dentro del cosito de reciclaje, eran las veces que el empaque había ciclado por las empresas, como si reutilizaran los empaques de Tetra Pak. Obviamente a mí me llegó y me morí de la risa. Yo sé que el numerito de los empaques de Tetra Pak es el tipo de reciclamiento que se tiene que hacer con ellos, todo el rollo.
pero dije, es imposible que alguien crea esto. Y el otro día estaba yo en el supermercado y vi a una señora que estaba mirando empaques. Yo le pregunté, señora, ¿qué hace? No pude evitar relacionarlo. Le pregunté, ¿qué está haciendo? Y me dijo, no, estoy buscando uno que no haya pasado más de 2 veces. Yo era como, wow, no lo puedo creer. O sea, realmente eso se vuelve sobre el tiempo un issue de sostenibilidad. Increíblemente, en el Ecuador hubo recall del producto de Tetra Pak. Es decir, fue tal la reacción de los ecuatorianos que las grandes superficies y las tiendas de conveniencia devolvieron los productos Tetra Pak puestos. Y el número que aparece es el número de la máquina, de la línea de la máquina, en donde ponen el rollo de papel. Cuando uno ve una planta de una línea de producción Tetra Pak, es una tecnología tan sofisticada, porque es un rollo de papel que termina en un cuadrante en una micra de segundo. O sea, eso no lo puede desarmar nadie, volver a pegar nadie, ni desinflar nadie. Pero de alguna manera siempre se ha entendido en el tema del marketing viral, o todos los temas que ha tomado el marketing viral difamatorios. Realmente ahí sí vemos una guerra reputacional, de destruir reputación. Que puede ser orquestado incluso. No, es completamente orquestado y se llama marketing de guerrilla. El marketing de guerrilla tiene un frente que es que genera una serie de daños reputacionales prácticamente irreparables. Se ha demostrado que de 10 personas que oyen el rumor, 3 personas nunca en su vida vuelven a probar ese producto. De manera que ya sacaste del mercado al 3%, al 30% de arrancada. Después te tienes que desgastar en unos trabajos para reconstruir un producto tú mismo y darle credibilidad. Y es un trabajo muy dispendioso, porque eso tiene una manera que es muy difícil de desactivar. Si mañana aparece un presidente de una compañía tratando de desvirtuar un marketing viral difamatorio, la persona que lo sabía finalmente pueda que no lo crea, y la que no sabía se termina enterando de que eso tiene un problema y que ese tipo, como no lo conoce, tampoco le cree. Entonces pues generas realmente una atmósfera perfecta para destruir la reputación. Claro, entonces en alguna época algunas empresas han tratado de volverlo chiste y se aprovechan de eso. Eso es muy peligroso también, porque contra eso hay otros contraataques, de manera que finalmente la compañía pierde reputación. El típico respuesta formal a través de un comunicado, nadie quiere oírlo, muy poco te lo reproducen los medios de comunicación, de manera que vas a tener que convivir con eso. Y vas a tener que convivir con eso siéntate, establece una estrategia, pero no lo vas a poder borrar del mapa. Entonces también hay que tener cierta madurez en entender en que eso va a existir. Si uno mira específicamente la televisión, los teléfonos por cable, por cobre, ha vivido una invasión completa de celulares. Entonces ahí está el tema de la radiación. Entonces que puedes cocinar palomitas, que puedes freír un huevo. El tema de los tiendas de arrendamiento de videos. Entonces que en el cine había una aguja, ¿no? Y las bolsas con el icopor que contaminan, que la foca, que el plástico con la bolsa de papel. Entonces se ha vivido... realmente el consumidor está allá afuera siendo expuesto a todo lo que está pasando sin saber realmente qué es lo que está pasando. Claro, pero si hay una guerra es permanente y finalmente las industrias terminan por identificar quién está del otro lado. Claro, y eso ya que no lo puedes abordar públicamente, seguramente lo abordas legalmente o haces las cosas que tienes que hacer. No, porque el internet es completamente anónimo y no hay manera, y te invito cuando quieras a la SIGIN para que veas lo que la SIGIN te va a contestar. Pues te van a reír contigo, van a llorar contigo, pero te dicen, esto es un tema que se autorregula y así lo han querido los países. El caso de Wikileaks es un caso de daño reputacional ya distinto a los estados, a los gobiernos, de manera que estos daños que están sucediendo en la red están completamente penalizados, están completamente regularizados, pero hay imposibilidad
probatoria. Probatoria, es un tema probatorio. Te saco, nos quedan 5 minutos, aprovechen para hacer sus preguntas. Yo sé que ustedes también, como yo, quisieran quedarse hablando con Marco un montón de tiempo. Vayan preguntando lo que tienen en la cabeza. A mí se me están saliendo 1000 cosas, pero hay que aprovechar los últimos 5 minutos para una cosa que tocaste, y es la huella de carbono. Cuando la huella de carbono a nivel de sostenibilidad, yo sé que están haciendo la compra de carbonos y tratando de meter el precio del carbono al precio del producto final, a ver si lo van a hacer. Es un tema que debemos de abordar desde el punto de vista de sostenibilidad, o sea, solo si me cuido de mí, o no solamente, sé que es más grande, pero si me empiezo a preocupar, si mi marca se empieza a preocupar por la huella de carbono, eso lo podríamos empezar a llamar sostenibilidad, así no sea gestión, lo que tú dices de que si no estoy pensando y haciendo, sino por ejemplo las empresas de Estados Unidos que dicen, no, yo no voy a participar en Kioto, pero voy a ayudar a Brasil a bajar más carbono. Sí, pero digamos que eso vuelve un poco al tema de cómo me están mirando los inversionistas. Digamos, no solamente porque lo pienso, lo quiero hacer, sino porque además hay otros efectos, es decir, si no lo hago, hay muchos inversionistas que dicen, yo no quiero que mis intermediarios financieros, que tienen mi portafolio, que vale $300 millones, me inviertan en las siguientes compañías y las enuncie en el contrato. Usted no puede invertir en compañías que comercien con armas, ni empresas que dañen al medio ambiente, como la industria de hidrocarburos, o compañías que no muestren, por ejemplo, mejoras en los controles de huella de carbono. Entonces hay una serie de reglas. Entonces, por todos lados, está empezando cobrando valor, y como te decía, claramente a mediano plazo, estos indicadores van a ser cada día más relevantes. Vamos a ver acciones de bolsa que no se van a mover, y muy seguramente es porque no tienen programas establecidos eficientes, o porque no los han querido incluir, o porque creen que eso en últimas es una macro tendencia y va a pasar. Esa macro tendencia puede pasar, pero la pasada no sabemos cuánto dura. 40 años. 40 años. Es decir, que era otro tema que hablábamos en tema de reputación, es, si bien es una tendencia, ¿cómo hago mis programas de responsabilidad social? Los hago para hoy, los hago para dentro de un año, los hago para dentro de lo que se viene en 5 años. Es decir, estos programas de responsabilidad van atados mucho a tendencias y a cómo el consumidor te va a cuestionar. Yo no puedo hacer un programa de responsabilidad social que no tenga una visión a largo plazo y que entienda cómo se están moviendo las tendencias y cómo se están construyendo y qué tan sólidas son, porque esas tendencias a nuestro juicio se van a quedar. Lo que pasa es que se van a incorporar de manera distinta. Si uno ve un adulto contra un niño, la manera como él defiende el medio ambiente es distinto. El adulto bota la basura en una caneca porque si no le ponen una multa, pues aquí en la calle se lo llevan preso si lo encuentra un policía. El niño lo bota la basura, a la misma basura, al mismo papel, porque está conservando el medio ambiente. Entonces se va incorporando de manera distinta y el sentir es distinto. Hay un cambio generacional. Completamente. Esto cada vez se pone más interesante y cada vez se pone más difícil. Mil gracias a Marco de verdad por habernos acompañado hoy. A todos ustedes por estar pendientes de todo lo que está pasando hoy en día. Creo que nos quedaron más preguntas a todos de todo lo que va a hacer, pero de verdad que nos abriste muchísimo la cabeza de lo que está pasando ahí. Yo quedé sorprendido de lo parecido que es esto al marketing. Creo que hay una oportunidad de acercar el marketing a esto. Quizás empezar a hacer marketing con propósito para empresas que realmente tienen eso. Hay de todo un poco. De verdad, mil gracias, Marco. Te agradecemos en verdad todos estar aquí. A ustedes por escucharnos. Y como todos los martes, nos vemos el próximo martes para poder hacer sonar las marcas.